Conexión Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Te informamos, lo acercamos al Perú. Esta hora estamos ya en comunicación y le agradecemos la gentileza que siempre suele tener con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Miguel Ángel Vallejo Flores. Él es el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Hoy se está celebrando en todo el orbe el Día Mundial de la Salud Mental. Te gusta saludarlo, doctor Miguel Ángel Vallejo. Muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias, José. Y acá dispuestos a hablar sobre un tema importante que es la salud mental y hoy día que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? En efecto, en primer lugar, bríndenos una definición. ¿Qué podemos entender o qué debemos entender por salud mental, doctor Miguel Ángel Vallejos? Bien, lo que tenemos que entender que podemos hablar de un bienestar psicológico, ¿no? Y un equilibrio mental para hablar de salud mental. La salud mental es un constructo, una definición muy amplia para poder señalarnos que podemos tener algunas fortalezas en nuestra salud mental, como es el optimismo, liderazgo, resiliencia, eh, digamos, también una perspectiva positiva de la vida, etcétera, ¿no? Pero por el lado negativo, podemos hablar de problemas psicológicos como la ansiedad, el estrés, la depresión, problemas de autoestima, problemas en las habilidades sociales, tener problemas en la personalidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es un equilibrio, ¿no? Y también, ¿no?, un bienestar que se pueda traducir en comportamientos saludables como el bienestar, el positivismo, la felicidad, ¿no? Que todos buscamos, ¿no? Ahora, la situación es bastante preocupante en el mundo, ¿no? De acuerdo a estadísticas, doctor, se sabe que uno de cada 8 personas sufre de trastornos mentales, ¿no? Y esto es precisamente por lo que usted menciona, ¿no? Porque hay un desequilibrio social, hay un desequilibrio emocional y que esto se traduce precisamente en todos estos casos. Bueno, nuestra, creo que nuestro mensaje y también de ustedes, los medios que nos dan este espacio, es para un poco, de repente, dar una visión nueva de la salud mental, ¿no? Uno de cada 10 que sufra un trastorno mental sería un poco señalar qué tipo de trastorno mental, ¿Ya? ¿no? Porque, por ejemplo, 4 de 10 está teniendo depresión, 5 de 10 está padeciendo de algún problema de ansiedad, ¿no? Y uno de cada 10 podría estar padeciendo de un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, todo eso es salud mental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastorno, es cuando ya la persona, de alguna manera, está sufriendo, ya ha sido de alguna otra forma invalidada, ha sido, ya está siendo afectada por este problema. Es decir, por ejemplo, trastorno depresivo, ¿no? Es un trastorno mental. Trastorno de personalidad es un trastorno mental. Entonces, cuando hablamos de trastorno mental suena estigmatizante y que lamentablemente históricamente esto ha sido un problema para que nosotros, ¿no?, la población, podamos asumir que tenemos un problema psicológico y por tanto un problema en mi salud mental. Entonces, si hablamos de salud mental, podemos hablar de un conjunto de problemas y también habría que buscar normalizarlo. Es decir, si hablamos de salud, ¿no? Hablamos de salud física y hablamos de salud mental. Entonces, si uno tiene una gastritis, por ejemplo, es fácil ir a que al médico me atienda. Pero si tengo un problema de depresión, tengo un problema de ansiedad, me cuesta aceptarlo porque lamentablemente la sociedad, nosotros hemos estigmatizado y eso me hace difícil aceptar
y se traduce en una suerte de vergüenza, en una suerte de minusvalía social y que muchas veces también es tono de burla, tono de mirar a la otra persona que es débil. Lamentablemente eso hace que los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, el estrés, los problemas de autoestima, los problemas de violencia, los problemas de la ira, no se acepten fácilmente y podamos recurrir a un psicólogo para que nos ayude a gestionar. Ahora, Así que en una sociedad como la nuestra, tratemos de normalizar. Cualquier persona puede padecer, puede tener un problema de salud mental, traducido en problemas que ya te decía, ¿no? Problemas de violencia, problemas de autoestima, problemas de habilidades sociales, problemas de procrastinación, problemas de este estrés, etcétera, ¿no? hay un tema que en nuestro país lo vivimos a diario, ¿no? Una sociedad donde impera la violencia. ¿Cómo esto influye en la salud mental, doctor Vallejos? Por eso, la violencia sería uno de los problemas de salud mental. Lamentablemente, la violencia tiene varias expresiones, ¿no? ¿Ya? Tenemos la violencia social también que estamos Claro. viviendo actualmente, que tiene que ver con la delincuencia, el sicariato, las protestas que se agreden a los demás, etcétera, ¿no? Podemos también hablar de violencia contra la mujer y el feminicidio. Podemos hablar de violencia escolar, podemos hablar de violencia intrafamiliar, y también hasta estamos hablando de violencia filioparental, ¿no? Que los hijos también están agrediendo a los padres. Entonces, es un tipo de, digamos, de problema de salud mental que mal manejado, mal gestionado, se convierte en violencia. Su origen está en la ira, en esa emoción que es cólera, ira, ¿no? Que no se gestiona bien y al final se convierte en violencia para hacer daño a los demás y ese daño muchas veces llegan a extremos como puede ser el feminicidio, o el asesinato o de repente el maltrato crónico a los hijos, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? De la salud mental, uno de los problemas de la salud mental que está pendiente, que es un tema que necesitamos trabajarlo constantemente en nuestro país y también empezando desde las escuelas donde estamos luchando para que haya un psicólogo por colegio para manejar el tema del bullying o el acoso escolar o la violencia escolar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la violencia, ¿no? Sería uno de los problemas de salud mental relacionados al comportamiento humano, ¿no? Usted al inicio hablaba de equilibrio. ¿Cómo logramos el equilibrio en una sociedad tan desordenada como la nuestra? Bueno. Es eso que es lo que tenemos que empezar a construir. Lamentablemente no hemos invertido en la educación, que sería uno de los pilares, enseñar, ¿no? A los futuros ciudadanos al respeto, a la solidaridad, digamos, al respeto a la autoridad, a la empatía, ¿no? Que podría ayudarnos a convivir adecuadamente y de esa manera podemos tener un equilibrio social y por tanto también la familia, ¿no? En la familia también necesitamos cierto equilibrio, ciertas normas que deben respetarse, ciertas pautas de crianza, los padres que de alguna manera nutran en la crianza a sus hijos, no usen la violencia como el castigo, como estrategia para poder criarlo, o la negligencia también. Entonces, si hay este tipo de espacios saludables, si hay este tipo de espacios de buena convivencia, de alguna manera el niño va a crecer con una estabilidad emocional y por tanto tener un bienestar psicológico. Ahora, usted mencionaba que un espacio es la escuela, pero tenemos problemas que siempre salen a la luz de manera recurrente, de manera permanente, ¿no? El otro espacio es el hogar, ¿no? A veces la violencia familiar, todos los hechos que a diario conocemos. Entonces, en Así esos es. espacios que son cerrados, ¿cómo es que podemos alcanzar
digamos, una motivación para lograr ese equilibrio que usted nos menciona, ¿no? En la escuela llegan niños de diferentes estratos, diferentes modos, diferentes costumbres, tanto en zonas urbanas, zonas perurbanas, zonas rurales. Lo propio ocurre en el entorno muchas veces familiar, donde las agresiones, las violaciones, etcétera, ocurren. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en nuestra sociedad? En realidad solamente es la formación en darle a conocer a la gente que, digamos, un cambio en ellos o hay otros factores que pueden influenciar. Bueno, como te señalaba, nosotros pensamos que el punto estratégico es la escuela, la institución educativa, donde no tan solo vamos a pensar en educar a los futuros ciudadanos, sino también, digamos, apoyar a los docentes en estrategias de, digamos, detectar tempranamente algún problema que está pasando un niño, tanto problemas del aprendizaje como problemas emocionales, pero también están los padres de familia organizados en las APAFAS, donde también tienen la necesidad de conocer estrategias de cómo relacionarse con sus hijos, cómo criar adecuadamente, cómo fortalecer, ¿no? Digamos, los lazos familiares entre el hijo, el padre, la relación de pareja, manejar los conflictos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que la institución educativa es un punto estratégico para hacer una suerte de teología, ¿no? Para la enseñanza de gestiones de problemas psicológicos, problemas psicosociales y también educar, ¿no? A los alumnos, educar a los docentes en temas psicológicos y también a la familia, dotarle de herramientas para poder criar adecuadamente a sus hijos y también tener una familia saludable. La otra estrategia serían los medios de comunicación, donde se pueda, como este espacio que usted está brindando, donde se pueda, digamos, dar algunos tips o algunas claves para que la familia entienda hacia dónde debemos apuntar con nuestros comportamientos para que haya una familia saludable y nuestros hijos crezcan, ¿no? De alguna manera con bienestar psicológico y sean futuros ciudadanos, ¿no? Ahora, en las circunstancias que vivimos en el día a día, hoy hay una paralización del sector transporte, el servicio también está bastante restringido, tanto en las bodegas, está restringido en los centros de abastos, cadena de servicio, etcétera, etcétera. Hay extorsiones a diario, hay chantajes, hay presiones, hay amenazas, hay sicariato. Solamente el hecho de observar también genera esas condiciones para influenciar en el tema de salud mental. Sí, eso ya está, digamos, explicado de los años 60. Un científico de la psicología, como fue Albert Bandura, señaló que la observación de modelos significativos podríamos imitar comportamientos. Lamentablemente, tenemos modelos significativos negativos que podría ser imitado también. No tan solo se imitan modelos significativos positivos, sino también negativos. Es como sucede en las pandillas, en las bandas delincuenciales, donde los niños y adolescentes observan a estos líderes negativos y van aprendiendo ciertos comportamientos a imitar que más adelante lo van a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que, si usted se da cuenta, en las películas, los ladrones o los delincuentes nunca ganan, porque sería inadecuado ver que este tipo de aprendizaje se podría dar en estas películas. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que la imitación, ¿no? de estos modelos hace que se aprendan conductas inadecuadas o también comportamientos positivos. Así que lamentablemente ahora estamos viendo este tipo de bandas, ¿no? que logran cosas mediante la amenaza, el secuestro, a través de las redes sociales, también filman, ¿no? que tienen grandes cantidades de dinero con una suerte de asalto, amenaza.
¿no? Y que está siendo observada por niños y adolescentes que pueden ser susceptibles a imitar ese comportamiento y eso hace que se siga dando la cadena de jóvenes delincuentes, jóvenes que también se están ingresando, niños y adolescentes también que están ingresando a este tipo de conductas antisociales, ¿no? Ahora, el otro tema, doctor, y creo que en algún momento lo he conversado con usted, en el Perú tenemos una frondosa legislación, ¿no? Y habla de que los centros educativos deberían tener un psicólogo por cada centro educativo, hoy con mayor razón, por todo lo que estamos viendo en el día a día, ¿no? Pero eso no se cumple. Y usted decía que la escuela debería ser un centro justamente para encontrar ese equilibrio, esa motivación, ¿no? Hacia el bien, que es lo que se busca. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, escuelas desguarnecidas, falta de profesionales que pueden ayudar o coadyuvar justamente a estos cambios de conducta. Lamentablemente, como te señalaba, hemos postergado por muchos años, no se ha dado la importancia de la salud mental. Desde el 2011 hay una ley que señala de que debe haber un psicólogo por colegio, pero han pasado los gobiernos, hemos tenido un boom económico y que lamentablemente no se da el interés de invertir en la educación integral. Tan solo se ha invertido en la inversión del conocimiento, pero no se ha invertido en la inversión de la inteligencia emocional, en la construcción de la autoestima, de la personalidad de los niños y adolescentes, y además también en la prevención de estos comportamientos que se van imitando, que se van construyendo la personalidad a partir de la adolescencia. Entonces, si nosotros, si las autoridades tomaran conciencia de la importancia, no estaríamos viviendo toda esta situación crítica que estamos viviendo, ¿no? A todo nivel. Lamentablemente, pues hay tantos problemas psicosociales como la delincuencia, la corrupción, ¿no? El sicariato, tenemos problemas de la depresión, la violencia social, intrafamiliar, ¿no? Todo un conjunto de problemáticas que estamos viviendo y a esto se suma todas las consecuencias de la pandemia, el cambio climático que nos está generando y todas estas crisis sociales, las guerras, nos genera incertidumbre y que va sumando, ¿no? Y nos va dejando una dosis de estrés, de inestabilidad, de desesperanza que lamentablemente pues está afectando a todos nosotros, ¿no? Muy bien, doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, yo le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, en una fecha donde necesariamente se requiere una voz especializada, una voz profesional, y qué mejor usted como decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Le dejo los micrófonos, por favor. Muchas gracias por este momento. Es importante recordar que cada 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Un día que debemos recordar que debemos empezar a entender que la salud mental es un problema de salud, ¿no? Y que de una u otra forma tenemos que empezar a normalizar, no sentir vergüenza, no sentirnos que es una minusvalía social, sino que es un problema de salud y si tenemos algún tipo de duda, algún tipo de tristeza, de angustia, de ansiedad, recurrir tempranamente a un psicólogo para poder gestionarlo, ¿no? Y no esperar que esto se convierta en un problema mayor que lamentablemente podría acarrear otros problemas que serían de alto costo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también agradecer a los medios de comunicación que nos dan este espacio para que la población entienda que debemos empezar, ¿no? A aceptar y normalizar nuestros problemas psicológicos y de salud mental y que la mejor manera de manejarlo es tempranamente. Así Le es que gracias por este espacio y hasta cualquier momento para conversar sobre estos temas inagotables y postergados por el Estado y por la sociedad, ¿no? le agradezco la amabilidad, doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú.